Reciban un cordial saludo, apreciados compañeros y compañeras. Soy Eduard Germán Baracaldo Torres, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación, y el presente video hace referencia a la asignatura de Psicogénesis y Aprendizaje Significativo, sobre límites del constructivismo pedagógico. La asesora, la doctora Iris Ruby Monroy Velasco. Bueno, en primer lugar, hay que plantear el pensamiento constructivista que encierra, y podemos decir que frente al término, pues los autores expresan que hay divergencias, ¿sí? Sin embargo, puede decirse que es el conjunto de posturas de ese tipo epistemológico y pedagógico frente a lo natural, lo humano y lo social. En ese sentido, entonces, el constructivismo se ha establecido como un concepto, también como una filosofía, una forma de ver la realidad, y como también una metodología para la transformación y los procesos de aprendizaje. Entonces, eso es lo que lo ha convertido en una teoría educativa, que el propósito principal es la construcción subjetiva del conocimiento. Ahora, ese paradigma constructivista presenta un gran interrogante de tipo epistemológico, y el que redunda alrededor de cuál es el objeto de estudio de la teoría constructivista. Entonces, desde la epistemología, desde la teoría de la ciencia y desde la filosofía de la ciencia, expresan un tipo de respuesta. Frente a la primera, la epistemología, en cuanto a la validez del conocimiento del paradigma; en cuanto a la teoría de la ciencia como metodología, forma de orientar estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje; y desde la filosofía de la ciencia como un punto de reflexión y análisis de lo que es el constructivismo. Entonces, filosofía más psicología más pedagogía nos da como resultado el aprendizaje o el modelo constructivista. Ahora, esos enfoques constructivistas se pueden dividir en tres líneas bien importantes. El primero, como un constructivismo radical, un constructivismo de Piaget y un constructivismo social. El primero, entonces, es un constructivismo en el que el conocimiento intenta construir, pero de manera subjetiva, la realidad a partir de lo que se conoce. Digamos que es como un constructivismo muy idealista, muy propio, muy subjetivo, donde la parte objetiva de la realidad pues casi no se tiene en cuenta, que más adelante vamos a darnos cuenta que, pues, que puede convertirse en un error ese constructivismo radical. El segundo enfoque lo aborda Piaget, constructivismo piagetano, y es donde el sujeto construye distintas versiones del mundo al mismo tiempo que construye sus propias estructuras cognitivas. Sabemos que Piaget habla de las 4 etapas de desarrollo en los niños, que va construyendo su mente y va abordando pues problemas cada vez más complejos o realidades más complejas. Y entonces en este constructivismo piagetano se aprende con la experiencia. Y el por último, el constructivismo social, en donde la fuente del desarrollo cognitivo es la actividad social, las relaciones que se dan a través de modelos y la imitación. Luego, ya adentrándonos en lo que es la epistemología constructivista, podemos tener 4 pilares. El primero de ellos es que los conocimientos y la comprensión no se basan en lo externo, sino en lo interno de la persona, como lo decía el constructivismo, el constructivismo radical. Y segundo, que el conocimiento es una construcción mental resultado de la actividad cognitiva, que es lo que presentaba Piaget. Y el tercero, que el sujeto es participante activo del proceso de conocimiento y que se tiene relación directa con la cultura y la nueva información, que es el constructivismo social. Eso, entendido que va de lo complejo a lo simple, como el método deductivo. Y entonces la teoría constructivista, digamos que sería como el resultado de la interacción entre el sujeto, el medio y la experiencia en él, más los objetos. Eso nos da la construcción del conocimiento. Hay unas dificultades epistemológicas en cuanto al constructivismo, y una de ellas es que el conocimiento no es producto de la acumulación de observaciones, sino de un proceso dinámico e interactivo, interno, procesos internos que desarrolla la persona, ¿sí? Y que algunos constructivistas teóricos que son idealistas, como el constructivismo radical, el ejemplo de Laissez-faire, la realidad es lo que pensamos,
no se puede caer en ese error, como les decía anteriormente, de llamar conocimiento a cualquier cosa que esté en nuestro pensamiento o que emerja de él. Tiene que tener unos referentes objetivos. Y entonces, esas dificultades se pueden traducir entre subjetivismo, ¿sí? Espontaneísmo. Ese espontaneísmo es que entonces es lo que surja de parte del estudiante o de parte del niño, y entonces el papel del tutor, del padre o del docente, donde quedaría. Y la parte afectiva, valorativa y ética, que no se tiene en cuenta. Y entonces el constructivismo no es una teoría pedagógica, sino una teoría del conocimiento, que es como la conclusión a la que llegan los autores. Ahora, ese constructivismo como teoría pedagógica lo podemos observar desde tres autores muy importantes como Piaget, Ausubel y Vygotsky. El primero, con las estructuras cognitivas, los niveles de desarrollo; el segundo, con los saberes previos, grandes aportes importantes que hace Ausubel, y la construcción activa del aprendizaje. Y el tercero, Vygotsky, que es el factor social y las capacidades individuales que tiene esa relación, esa interacción social, que es la que forma. Ahora, hay unos aportes del constructivismo a la enseñanza. Los tres autores, Piaget, Ausubel y Vygotsky. Entonces, como sabemos, Piaget, ya las etapas del desarrollo cognitivo, el lenguaje como manifestación fundamental para la estructuración del conocimiento, y no toda tarea favorece cambios cognitivos. Ahí el papel del docente de observar cuáles son las tareas o cuáles son los procesos que va a desarrollar el niño para que ese aprendizaje o esa tarea favorezca el desarrollo cognitivo en las diferentes etapas. Y por último, las relaciones conducta-afecto, que son fundamentales. Ausubel, dos elementos importantes que hace es el enfoque significativo y esos conceptos previos, que él los enlaza con mapas conceptuales que nos van a ayudar a estructurar esos pensamientos previos y a entender cuál es el pensamiento del niño, cuáles son los saberes con los que tiene, qué sabe el niño antes de empezar a desarrollar los procesos de aprendizaje. Y por último, Vygotsky, que nos habla de la evaluación previa, teniendo en cuenta vínculos sociales y contexto sociocultural, que es fundamental. La proyección al mañana, las zonas de desarrollo próximo, que es el espacio que va a ser parte de la formación del niño con la ayuda de un adulto o del tutor, y donde se va a ver como un contenido práctico en lo social. Digamos que el aprendizaje tiene que ser no solamente para tenerlo en la cabeza, sino para ponerlo en práctica en la vida social y cultural. Y también el aprendizaje cooperativo. Las objeciones a la pedagogía constructivista de parte de Piaget deja de lado temas como el fin de la educación, las secuencias didácticas, jerarquías de contenidos. Y por otro lado, descuida que en las etapas de desarrollo estas no sean simultáneamente. No hay una estandarización en las etapas, entonces el docente o el tutor tiene que estar muy pendiente de cuál es el proceso que va a desarrollar en cada etapa, y no cometer el error de desarrollar un proceso en una etapa que no corresponda. Ausubel, el exceso de racionalidad en sus conceptos, las particularidades receptivas y estáticas. No siempre el mapa conceptual indica que se promueven las habilidades del pensamiento y la práctica. Y por último, Vygotsky desarrolla socialmente, el desarrollo social dirigido puede limitar la autonomía. Siempre el tutor o el docente está ahí diciendo que se haga, y entonces el niño puede limitarse en sus aprendizajes y en su libertad, en su autonomía. Y el constructivismo como teoría epistemológica y teoría pedagógica. Entonces, por un lado, desde la epistemología, el conocimiento es algo que construye al sujeto de manera racional. La cognición es adaptativa y ayuda al sujeto a organizar su mundo experiencial. Y por último, que la escuela autorregula, es la que vincula entre pares, entre iguales. Y la teoría pedagógica, digamos haciendo el contraste, por un lado es arte de educar. El arte de educar consiste en suscitar el interés por aprender, en motivar al estudiante para generar el aprendizaje. El aprendizaje significativo, que debe llevar al proyecto de vida, debe llevar al estudiante para que esa educación sea para la vida y no sea para solamente para el momento. Y tiene en cuenta que el estudiante es el centro de los procesos académicos o de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El texto que sirvió de referencia es el Límites del constructivismo pedagógico de Barreto, Gutiérrez, Pinillo y Barra, 2006. Muchas gracias por
su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.